Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenos días, mis queridos hermanos. Es la falta de costumbre. No se preocupen. Ok, mis queridos amigos, buenos días. Estamos en su programa La Biblia Responde en esta fresca mañana. Está una mañana fresquísima, ¿quién diría más? Sean bienvenidos todos. Su cadena Holan 7 Internacional les saluda. Y ya saben, hermanos, pueden encontrarnos en YouTube. Aparecemos como Holan 7 Internacional. Suscríbase a nuestro canal. También estamos en Facebook Live, estamos en diferentes plataformas digitales. Creo que también ya estamos en Instagram. Así que bienvenidos todos a este subprograma, La Biblia Responde. Y ahí puede encontrar, específicamente en el YouTube, puede encontrar los temas antiguos de La Biblia Responde y otros programas que Holan 7 Internacional pone a su disposición. Ahí están todos en el YouTube. Usted puede ir viendo cada uno de nuestros programas. Tenemos los programas de salud, tenemos los programas de profecía, tenemos los programas de diversos temas que se presentan. La Biblia Responde, Dilo al Mundo, tenemos temas de la oración, tenemos un programa de oración donde usted puede enviar sus peticiones a los números que aparecen en pantalla. Ahí, tal vez me ayudas a poner los números ahí, mi estimado controlista, para que la gente me envíe ahí siempre las peticiones de oración, las preguntas sobre temas de la Biblia y que estemos interactuando, hermano. Este canal es de ustedes para que estemos en esa interactividad y que puedan ustedes enviar peticiones, programas para que seamos de gran bendición. Así que bienvenidos. Vamos a estudiar. Estamos estudiando una serie. Esta serie es muy buena. Miren, estamos en la segunda fase porque estudiamos la vez pasada las 7 iglesias. Ahí están los 7 temas de las iglesias, están ahí en el YouTube. Ahora estamos estudiando el tema de los 7 sellos. Hoy vamos a estudiar el tercer sello, así que vamos a ponernos al día, ¿verdad? Vamos a ponernos al día con estos temas que son de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que, mis queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a orar, vamos a orar. Me gusta siempre iniciar con una oración. Bendiciones a todos los que nos ven y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de la vida, Señor. La vida es un don de Dios. Padre, oramos por aquellos hermanos enfermos que están batallando con esto de la pandemia. Y lamentablemente no solo la pandemia llena los hospitales. Hermanos que tienen cáncer, hermanos que están batallando con la leucemia, hermanos que tienen un familiar enfermo. Seas tu Padre llevando esa sanidad. Seas tu Señor llevando ese consuelo y esa fortaleza a las familias de cada uno de tus hijos. Quizás, Señor, nuestros problemas sean económicos, familiares. Cualquiera sea la situación, en tus manos nos encomendamos, Señor. Gracias por darnos este tiempo de estudio. Prepara nuestras mentes para estudiar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al tercer sello del Apocalipsis. Vamos a entrar de lleno, vamos a entrar ya en materia entonces, hermano, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno en materia. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis, el capítulo, vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 6. Los sellos,
representan periodos de tiempos en los cuales Dios va cuidando a su pueblo. Los sellos son periodos de tiempo en los cuales Dios va guardando a su pueblo. Eso representa cada sello. Obviamente, en cada sello Dios va haciendo su obra. Son parecidos a las iglesias, con la diferencia de que en los sellos hay un poquito más de una visión más amplia de cómo el pueblo de Dios fue batallando en todos estos tiempos y las fuerzas del mal como han atacado. Pero hay algo importante y el mensaje de cada sello es uno, que Dios está con nosotros y que Dios, a pesar que el mal existe, Dios lo ha vencido y el mal no triunfará. Que si nosotros vemos hoy en día el mundo, vemos las situaciones como están, pero podemos confiar que Dios está con nosotros. Vamos a ir entonces de lleno. Vamos a ir de lleno a Apocalipsis 6. El primer sello, la iglesia primitiva. El primer sello representa el tiempo de la iglesia apostólica, el tiempo de Cristo. Eso representa el primer sello, el tiempo de Cristo. Luego, el segundo sello representa el periodo de lo que llamamos los padres de la iglesia. Es un periodo de tiempo en el cual son los dirigentes que vinieron y tomaron el liderazgo. Ya una vez que los apóstoles habían fallecido, prácticamente del 100 al 315 lo teníamos, que es cuando se da, en el 315 se da la famosa conversión de Constantino y donde se impone el domingo como día de reposo y comienzan otra serie de anomalías que no tenían fundamento bíblico. Porque es con Constantino que comienzan a introducirse en el cristianismo prácticas paganas. Incluso recuerden ustedes que la iglesia del siglo I mantiene ese color blanco, la iglesia del siglo II es un caballo rojo, el sello 2, porque representa ya el derramamiento de sangre. Durante el segundo sello, como lo estudiamos la semana pasada, vimos mucha muerte, los cristianos fueron perseguidos y eso se da. Pero es interesante que cuando se da la persecución de los cristianos, pues realmente que el evangelio continuó predicándose, el evangelio continuó sin ningún problema. El diablo cambia de estrategia en el siglo III. Y él dice, bueno, he visto que entre más los persigue, entre más ando detrás de ellos, más se consagran. Y entonces viene él y introduce la conversión de Constantino, un político muy hábil, un político muy astuto, y también eso lo combina él con el paganismo. Él dice, bueno, paganos y cristianos no tienen por qué estarse matando, y entonces mezcla la verdad con el error. Y por eso vamos a ver algunas cosas en este sello. Vamos entonces a entrar de lleno en Apocalipsis 6. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 6. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Apocalipsis, el capítulo 6. Dice el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, recuerda que es el Cordero el que está dando apertura a estos sellos. Ven y mira. Ven y mira. Note bien. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la muerte.
una balanza en la mano, perdón. Un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, Pasamos de un caballo blanco al amarillo, ahora estamos en el negro. Obviamente las cosas van en descomposición, obviamente las cosas van hacia abajo. Obviamente el evangelio está siendo, llamémoslo así, perforado. Los principios de la Santa Biblia están siendo suplantados. Y recuerde usted que exactamente eso es lo que pasa. Fue en el siglo III y IV cuando se introdujeron los famosos rezos a los santos. También se introduce ahí la famosa doctrina del purgatorio, la inmortalidad del alma y otra serie de cosas. Fue en ese tiempo. Eso es lo que sucede y por eso vemos que el caballo es negro, oscuridad. El negro en la Biblia representa oscuridad. Por ejemplo, vamos a ver, le ponemos, ¿verdad? Aquí la cinta para que no perdamos Apocalipsis 6. Ya sabe usted que estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis, pero vamos a ir al libro de Zacarías 6, 2 y 6, para ver qué representa esta oscuridad. Obviamente, la oscuridad tiene que ver con el engaño, la mentira, la falsedad. Prácticamente es un periodo oscuro. Y la luz santa de la palabra de Dios va siendo cambiada. Vamos a leer aquí en el libro vamos a leer acá, ¿verdad? En el libro de Zacarías, ahí de los últimos libros del Antiguo Testamento. En el capítulo 6 de Zacarías encontramos una imagen semejante a la que está en Apocalipsis. Dice Zacarías 6:2, en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros. Y eran cuatro carros, como lo del Apocalipsis, ¿verdad? En el 6:6 dice, y en el caballo negro, en el 6:6 salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia el sur. Obviamente el negro representa entonces la oscuridad, representa el error y el engaño, representa que ya aquí el evangelio está siendo atacado terriblemente. Ya en esta época el evangelio está siendo atacado por Satanás. Y obviamente se permite, ahí es donde se hace el cambio del sábado al domingo. Primero decían que podían los cristianos adorar en los 2 días. Miren, decían, bueno, en los 2 días la gente puede adorar a Dios. Pero luego de eso, ya no decían eso, sino que ya después hubo un edicto. El 7 de marzo del 321, el emperador Constantino lo pone como edicto, o sea, como una ley. Y así fue permeándose el evangelio. Ahora, dice la visión que el caballo tenía una balanza en la mano. ¿Qué representa la balanza? Si nosotros sabemos que una balanza tiene que ver con trato comercial. La balanza es para medir productos, para pesar un arroz, pesar, si usted compra cualquier tipo de productos, se lo pesan en la balanza. La balanza ya representa,
Hay dos maneras, hay dos interpretaciones que se han dado acerca de este sello. Vamos a presentar las dos de esto de la balanza. Por una parte representa que cuando ya se comenzó a establecer que el hombre podía ganar la salvación, ya se vendía, en otras palabras, la venta del evangelio, como cuando, que luego desembocó en la venta de las indulgencias, que es lo que hay a Lutero en el siglo XV. ¿De qué manera se enseñó de que el hombre podía ganarse la salvación? Bueno, a través de los méritos, a través de las obras, a través de que el hombre podía hacer algo para ganar el cielo. Y esto lo encontramos nosotros cuando la gente hace esa romería, la gente hace esos rezos, la gente hace con el famoso ego te absolvo de los sacerdotes, 20 Ave María, 20 de Padre Nuestro, y de alguna manera se le fue enseñando a la gente de que podían hacer obras para ganar el favor de Dios. Esto obviamente no es el plan de Dios, obviamente esto no es lo que Dios quiere. Así que, y también la otra manera de ver la balanza es por la escasez que había de palabra de Dios. Había enseñanza, había mucha enseñanza, pero era falsa. Se estaba cumpliendo lo que había dicho el apóstol Pablo en Timoteo. Vamos a leerlo. Vamos a leer segunda de Timoteo. Pablo ya lo había advertido, hermanos queridos. Pablo eso ya lo había advertido. En el libro de segunda de Timoteo, el capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Toda doctrina que enseña la salvación por obras, que enseña que Cristo no es el Salvador, es doctrina de demonios. Y ahí lo está diciendo. También en 2 de Timoteo 4 lo dice. Dice, predica la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note bien. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No van a sufrirla. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Ya en esta época, en la iglesia se estaba comenzando a dar predicaciones falsas y los líderes de este tiempo estaban metiéndose en la política. Ojo, usted como cristiano puede ir a votar, pero usted como cristiano no tiene que andar haciendo proselitismo político. Usted como ciudadano vota, pero los hijos de Dios, al único que le hacemos propaganda es a Cristo. ¿Y qué es lo que sucedió en ese tiempo? El Imperio Romano estaba en decadencia. Cierto que Constantino consigue un auge, pero luego de la muerte de él, la decadencia siguió hasta su caída en el 476. En el 476 finalmente se da la caída del imperio. ¿Qué es lo que sucede? Los líderes desde el siglo III, los líderes de la iglesia,
comenzaron a codearse, comenzaron a estar en esos círculos de poder. Y ahí se fue creando la imagen de un pontífice. Se fue creando la imagen de un líder que cuando los césares caen, ya para el 538, ya el Papa mandaba más que el César. Eso fue una transformación de Roma pagana o la Roma de los Césares a la Roma papal, la Roma de los papas. Y entonces ahí es donde dice que ellos prácticamente eran amos y señores del mundo. Pero, ¿cuál fue el problema? La oscuridad espiritual que todo esto trajo. La oscuridad espiritual que todo esto trajo. Y dice ahí, el apóstol Pablo en el 4, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuevamente Pablo hace énfasis en la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El tiempo del siglo III. Ya no querían apegarse a la Biblia. Ya no querían depender de Dios. Ya estaban en otro asunto. Vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Porque cuando usted, hermano, no se conforma con la Biblia, usted quiere oír cosas nuevas y ahí es donde le inventa el diablo a usted. Esa comezón de oír le va a dar, cuando usted ya no respeta lo que dice la Biblia ni lo que dice el texto, entonces ya usted y yo nos vamos enredando. Es lo que dice Pablo, viene la comezón de oír, pero no es una sed de Dios, ya es una comezón de oír cosas que a veces son hasta invento, hermano. Exageraciones, farandulismo, a veces hay gente que le gusta vivir al filo de la navaja, oyendo predicadores que viven predicando miedos, viven predicando cosas que no están ni en la Biblia. Pero esa es la comezón de oír. Y entonces cuando el texto te habla, no te toca. ¿Por qué? Porque no es eso lo que tú quieres, lo que yo quiero. No, es que yo quiero que me hablen de esto y aquello y ya nosotros vamos prejuiciados. De ese tipo si no es sensacionalista, si no pone fecha a la predicación, si no lleva esto, aquello, entonces no es buena predica. Y eso es lo que pasa. Ellos tenían comezón de oír, como el mundo en ese tiempo, pero no querían oír la sana doctrina. Porque una cosa es que usted quiera oír y otra cosa es que usted quiera que le diga la verdad a la Biblia. Ahí está el problema. Claro, porque la sana doctrina trae sus reglas claras. Que me vas a adorar, pero vas a obedecer. Y eso no le gustaba a la gente, ni le sigue gustando. No crea que las cosas han cambiado. Hay gente que tiene comezón de oír. Como Félix, que llamó a Pablo y le dice, bueno, a ver, le dice, háblame. Y cuando Pablo le habló del juicio, del dominio propio, y cuando Pablo le habló de esto y aquello, stop, Pablo, nos vamos a ver en la otra, le dice, nunca más. Nunca más. Así que dice Pablo, tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué se amontonan este tipo de predicadores? Bueno, porque cuando usted rechaza la Biblia, usted está a merced de lo que el diablo le ofrezca. Cuando usted rechaza el llamado de Dios, ya no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Mira lo que sucedió. Cuando se da este tercer sello, ya el liderazgo cristiano está
está infiltrado prácticamente, hermano. Ya los líderes cristianos eran líderes políticos y por eso es que se va formando la figura del Papa ahí. Se metieron tanto al Estado que lo terminaron controlando. Y después el Papa llegó a ser amo y señor de la tierra. Y ya conocemos la historia. Guerra, desgracias, matanzas. Y muchas veces patrocinado por esta gente. Entonces cierra diciendo, esta gente se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué cosa es un maestro que conforme a la concupiscencia? Hombre, alguien que no te va a decir nada. Si estás en pecado, él te soba. Porque está conforme a tu concupiscencia, hermano. Él no quiere entrar en conflicto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Este tipo de maestros, ellos sobaban al pueblo y es lo que daba, era prácticamente la iglesia del siglo III y IV se convirtió en esto, lamentablemente. Patrocinadores, promotores y alentadores del pecado. Y obviamente, como estamos en un periodo negro, recuerden que el caballo es negro, oscuridad total de la sana doctrina. Oscuridad. Y entonces los concilios que se comenzaron a aprobar en ese tiempo, se aprobó los rezos, se aprobó las intercesiones de los santos, se aprobaron varias cosas que con el tiempo no fueron sino de gracias, hermano. De gracias serias. Pero fue un tiempo en que la Biblia fue abandonada. Y esto iba gradualmente. Gradualmente. Y entonces dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No eran cosas bíblicas, pero como tú estás en el pecado, tú no distingues. Como yo estoy en el pecado, bueno. Y entonces, de toda esa gente, lo único bueno fue el concilio de Trento, que fue en el 436, donde le dijeron a los arrianos, señores, Cristo es Dios. Porque también hay que rescatar lo bueno. Tampoco vamos a decir que todo fue negativo, porque la tribu arriana, que hoy en día tiene adeptos, todas aquellas iglesias que atacan la divinidad de Cristo son arrianos, hermano. De Arrio, era el que sacó esta doctrina, Arrio. Entonces se les detuvo. Pero eso a cambio de qué, hermano? A cambio de tantas cosas que se permitió. Se permitieron demasiados errores. Vamos a escuchar 2 himnos y luego vamos a regresar para seguir este tema. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel.
Amén. Ábrele tu corazón a Cristo, mi querido hermano. Ábrele tu corazón a Jesús, mi estimado amigo y hermano. Bueno, ¿qué tiempo estos? No, lamentables, tiempos tristes, pero la Biblia nunca idealiza a nadie. La Biblia es clara, la Biblia siempre pone el dedo en la llaga y bueno, la Biblia claramente nos presenta un sello oscuro, una época oscura. El Evangelio siendo sustituido por enseñanza de hombres. Lamentablemente el liderazgo de la iglesia se enamoró de los puestos humanos, porque obviamente la metamorfosis para llegar a ser una iglesia, la iglesia del siglo IV y V, que ya era el catolicismo, no fue de la noche a la mañana. Los padres de la iglesia del siglo II no fueron cleros. Porque hay que estar claro, y eso hay que explicarlo, de que Pedro no fue el primer papa, como lo han querido vender, sino que hubo una línea ancha, podríamos decir que casi toda la iglesia con Constantino se subió a las mieles del poder. Está bien, porque Constantino era un hombre político, pero como lo explicamos antes, si usted es cristiano, usted no puede ser político. Si usted es cristiano, no puede andar con proselitismo. Usted puede votar como ciudadano, pero no usar la iglesia para hacer proselitismo. ¿Qué es lo que hizo Constantino? Y como él tenía dos grandes facciones, él dijo, bueno, paganos y cristianos, que se lleven bien. Y así, cediendo, mire bien, mire qué tremendo esto, haciendo concesiones, la cosa se va bajando. Usted comienza a conceder algo y cuando eso mira, porque ellos dijeron, ellos no es que obligaron con el domingo al inicio. Y ellos no es que dijeron que era prohibido el sábado. Dijeron, bueno, el que quiera, que lo haga. Y dijo, bueno, en el venerable Día del Sol también, aquel 7 de marzo, dijo, pues, que guarden todo. Pero después llegó a ser un edicto y después ya se hizo oficial el Dominic Day. Pero muy, muy, muy sutil a él. Y nosotros sabemos que ya ahí entró una serie de prácticas y doctrinas que eran contrarias a la palabra de Dios. Contrarias a la palabra de Dios. Y que lamentablemente pues nos dieron como resultado lo que vemos hoy, ¿verdad? Vemos un cristianismo que fue filtrado realmente, fue filtrado. Por eso Dios levantó un pueblo para que fuera reparador de portillos. Ahora sigamos leyendo el sello. Estamos en Apocalipsis 6. Entonces la balanza tiene esas dos connotaciones. Número uno, el evangelio vino a ser prácticamente de compraventa. Usted podía comprar la salvación. Se enseñó la salvación por obras, por méritos, por los famosos sacramentos. Y número dos también, la otra línea es que también la escasez que había de verdad, la escasez que había de la palabra de Dios. Y dice ahí el versículo 6, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el salario de un día. O sea, en otras palabras, el trigo estaba caro, hermano, carísimo. Pero obviamente esto es simbólico. 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Obviamente, aún se mantenía la presencia de Dios. Y aquí hay algo importante, hermano. Mire qué tremendo. Porque el diablo estaba celebrando como que ya la iglesia, ya el cristianismo estaba entrando en esa decadencia. Pero había aceite, hermano. Dios siempre ha tenido un remanente. Ha habido siempre un remanente en todos los tiempos. Un remanente que ha sido fiel a Cristo.
En esos tiempos del siglo III y siglo IV se comenzaron a formar los primeros movimientos comunitarios. Los primeros movimientos comunitarios de creyentes que eran fieles a la Biblia. Mientras la iglesia sucumbía a la apostasía. Habían grupos muy creyentes y que eran fieles a la palabra de Dios. Entre esos grupos comenzamos a ver que después se hicieron famosos como los hugonotes, los valdenses, los cátaros, entre otros más. Estos son los más sobresalientes, pero no es que solamente fueron ellos. Hubieron muchas comunidades enteras que se mantuvieron fieles a Dios, fieles a Cristo. No dañes el aceite ni el vino. El vino es símbolo de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se mantiene pura y siempre lo estará. Lo que el texto nos enseña es que siempre hay un grupo de gente fiel a Dios. Como dice el mensaje que Dios le da a Elías, hay 7,000 que no han doblado rodillas. Es cierto que habían casi 900 a favor de Baal, profetas. Pero Dios le dijo a Elías, porque él dijo, solo yo he quedado. Estás equivocado. Hay 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Sí, mi querido hermano, siempre hay gente fiel. Siempre hay gente que se mantiene fiel a la palabra de Dios. Déjeme decirle que los tiempos del tercer sello no son tiempos que han pasado. Hoy en día estamos en el caballo negro también de la oscuridad. Los caballos negros abundan hoy. La oscuridad es casi total en el mundo. Es casi total en el mundo. Casi total. Abunda el error, abunda el engaño. Lamentablemente hay movimientos. Y hay doctrinas que se venden como esta. Hay gente que cree que el cielo se gana, se compra. Hoy en día vemos mucho la nueva era. Mucha gente que practica la brujería, los chamanes, estos lectores de cartas y que esto y lo otro y tantas cosas que realmente no llevan nada bueno, no llevan a nada bueno, absolutamente nada bueno. Así que mis queridos hermanos, son tiempos difíciles en el tiempo del sello 3. Tiempos en los cuales prácticamente el engaño ha sido grande. Pero en estos tiempos, cuando Dios siempre tiene un remanente. Seamos fieles a Dios, aún en tiempos difíciles. Seamos fieles a Dios, aún cuando todo el mundo está practicando el error. Tratemos de ser fieles a la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Este engaño fue tanto que desembocó en el 538, que será el estudio del próximo estudio acá, el cuarto sello. Vamos a escuchar un himno más y luego regresamos con el cierre. Cantarle con ardor el
pues alzad la voz a el alegre sí. Gloria a Dios. Venid, cantad con gozo, alegre sí. Qué bonito, hermano, alabar a Dios. El tercer sello tiene grandes lecciones. Cuando se mezcla el error con la verdad, no van a funcionar las cosas. Debemos de ser fieles a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nunca alterar lo que dice la Biblia. Cuando ya nosotros comenzamos a cambiar la palabra santa por prácticas de tradiciones paganas, eso nos va a llevar a una pérdida eterna, de las almas. Así que nunca se mezcla la verdad con el error. Hay que mantener la verdad santa, pura y limpia. Otra lección que nos enseña es que los hijos de Dios, los que estamos en el camino de Dios, los que estamos en la militancia de Dios, no nos podemos enredar con políticas terrenales, no nos podemos meter a andar metidos en movimientos políticos, de revueltas, de pleitos, de azonadas, de levantamiento. No, hermano, no es el papel del creyente ese, no es el papel del creyente ese. No puede un creyente estar metido en temas terrenales, porque, hermano, de uno u otro bando, eso es terrenal. Y otra lección importante que nos deja este sello, y cuando dice el mensaje del ser viviente, no me toques ni el vino ni el aceite, es que representas que hay siempre fieles a Dios en todas las edades. Lo hubo en ese tiempo. A pesar que muy negro podía ser el caballo y negra el periodo, pero hubo gente fiel, hubo gente que dijo, no, nosotros vamos a ser fieles, aunque nos cueste dejar la ciudad, aunque nos cueste dejar las comodidades y las condiciones, vamos a ser fieles. Y por eso la palabra de Dios se preservó en circunstancias que eso significó para muchos la muerte, mis queridos hermanos. Porque claramente son periodos de muerte. Y una última lección importante del sello: el evangelio no se vende, la salvación es por gracia. Usted no gana el cielo. Usted no hay manera de que usted se gane el cielo. Así se lo voy a poner. No existe manera que usted se gane el cielo. La gracia de Dios es un regalo. No es gratis porque costó la sangre del Hijo de Dios. Pero para nosotros es un regalo que debe ser respondido con obediencia. Respondido, no ganado, sino respondido con una obediencia por amor a Dios. Por amor a Dios. Y eso también, porque obviamente si hay algo que el enemigo de Dios y de las almas, el diablo y sus ángeles, han tenido éxito en todas las edades, es sembrar la idea de que usted debe hacer algo para agradar a Dios. Lo hacían las civilizaciones de los indios, lo hacían incluso personas en el evangelio lo hacen. Hoy no voy a orar porque como pequé, voy a esperar un día para que a Dios se le apacigüe. Tú no apaciguas ira de Dios. La única manera de que Dios se sienta bien con nosotros es como decía el Salmo 51, el espíritu humilde y contrito tú no rechazas, oh Señor. Entonces, hermanos, no intentemos comprar lo incomprable. No intentemos ganar lo inganable. Ya eso ya está ganado. Ya la salvación está ganada. Simplemente recibámosla y obedezcamos. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para cerrar este tema importante. Padre, gracias te damos, porque aún en tiempos oscuros, en tiempos de engaño, en el cual la mentira parece prevalecer, tu palabra siempre es una luz. Siempre tú guardas a tus hijos que deciden permanecer fieles. Siempre tú guardas a tus hijos que decían ser leales a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos hablado
en esta mañana. Bendice a cada hermano que nos ha seguido con mucho amor. Sea cual sea el problema, en tus manos de amor lo encomiendo. Seas tú con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.